Lo que no recuerdo es si esto, me parece que esto no sé si habíamos hablado algo de esto. Es porque está en el libro ese concepto que por ahí estaba presentado. Habíamos visto lo que era paginación bajo demanda, bueno, que cargaba la página inicial. Después vamos a ver que no es tan así de cargar la página inicial. Habíamos dicho que no sé si habíamos hablado de paginación bajo demanda, que es algo más teórico que otra cosa. Y habla de un tema que es copia durante la escritura. ¿Eso qué significa? Cuando un proceso, tiene que ver más que nada cuando un proceso padre crea un proceso hijo. ¿Qué pasa con el proceso hijo en ese caso? Hereda todo lo del padre, copia todo lo del padre. Entonces, si el proceso hijo utiliza, por ejemplo, todas las variables del proceso padre, en ese caso no pasaría nada porque no habría una copia de los datos. Ahora, si el proceso hijo tiene que modificar variables o hacer cosas que tenía el padre definida, ahí se realiza una copia de esa página, ¿sí? Porque en realidad no le va a modificar los datos al padre, ¿sí? Si va a usar esos datos, los tiene que modificar, tiene que hacer una copia de esos datos que usa el proceso hijo. Ese era el concepto de copia durante la escritura. No sé si quedó claro. Entonces, el proceso padre crea, por ejemplo, un hijo o varios hijos, y esos hijos usan los datos del padre porque hereda todo, ¿sí? Hace una copia. Cuando hace la copia, mientras los datos del padre los usa como lectura, está todo bien. Ahora, si los datos del padre los va a usar para modificar como escritura, tiene que hacer una copia de esas páginas. Hasta que no se modifica, no se copia. No, si no hasta que no se modifica, no se copia. Porque los datos del padre quedan como están, si no se puede modificar. Bueno, ese es el concepto del que habla el libro de copia sobre escritura. No, bueno, esto era nada más. ¿Qué me ha quedado eso? Entonces, ¿qué pasa ahora cuando un proceso necesita una página? Ustedes habíamos dicho que la tabla de páginas, ¿sí?, estaba marcado con un bit. Si esa página estaba en memoria, tenía un 1. Si estaba en el disco, tenía un 0. Entonces, cuando va a buscar una página, si esa página no está en el disco, no está en memoria, perdón, lo que deberíamos hacer es ir al disco a buscar una página, ¿sí? El problema se suscita cuando va a buscar un marco libre para cargar esa página. Y si la pila de marcos libres está vacía, debemos sacrificar una página. Puede ser de un proceso, del mismo proceso, o puede ser de otro proceso. Eso lo veremos más adelante, porque tiene que ver con la asignación local y global. Pero bueno, va a sacrificar una página. Ahora, el tema es saber qué algoritmo usa para elegir la página virtuosa. Entonces,
Los algoritmos que vamos a ver son el FIFO, el óptimo, el LRU, y después hay variantes del LRU que es bit de referencia o segunda chance por reloj. Hay muchos más algoritmos, ¿eh? Pero bueno, en definitiva vemos algunos algoritmos, ¿eh? Y además, lo que estamos viendo son algoritmos, ¿sí? Los más comunes. No son los algoritmos que se usan hoy en la realidad, ¿sí? Porque esos sufren alguna modificación, porque varían algunas cosas en los sistemas operativos modernos, ¿sí? El algoritmo FIFO, que es el algoritmo, ¿por qué se usó el FIFO? Que es el más conocido, ¿sí? Lo sabemos cómo se implementa, sabemos que es una cola, ¿sí? El primero que entra, el primero que sale. Entonces, lo primero que se implementó fue el algoritmo FIFO, ¿sí? El algoritmo FIFO funciona de esta manera. Ahí yo puse un ejemplo y lo hice de esta manera porque, por las dudas que toque, no vas a querer que tenga algún final y toque algún ejercicio parecido a este. Lo conserve. Sí, está de vacaciones. Lo tomó Rubén Acosta. Como práctica, me acuerdo de estos datos que están acá, me dice, supongamos que tenemos las siguientes direcciones lógicas, ¿sí? Vamos a decir que los procesos que están en ejecución emite o necesita todas esas direcciones, ¿sí? Necesita todas esas direcciones. Bien. Ahora, esas direcciones, ¿cómo sabemos a qué páginas pertenecen? Después esas direcciones lógicas se van a transformar en física, ¿no? Para la elección de la página víctima, nos alcanza con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos a qué páginas pertenecen? Conocemos el tamaño de la página, ¿sí? Si conocemos el tamaño de la página, ¿qué cuenta tenemos que hacer? Esa dirección lógica que tenemos que hacer con el tamaño de la página. ¿Eh? Para saber a qué página pertenece. Ustedes tengan en cuenta que siempre en la parte lógica arrancábamos de... Entonces, yo emito esta dirección lógica. ¿A qué página pertenece? Es la dirección 512. El tamaño de la página es de un K. ¿Ves? Pertenece a la primera. Entonces hago 512 dividido 1024. 512 dividido 1024 corresponde a la página. 512 dividido 1024 da 0, y algo. Entonces pertenece a la página 0. Las 7420 dividido 1024 me da la página 7. La página 7. No me importa el desplazamiento acá para el tema del ejercicio, no me interesa el desplazamiento. Eso es para calcular la dirección física. Acá lo que estamos viendo es un algoritmo para ver qué página reemplazamos. Cuando le toca. Bueno, ¿esto quedó claro entonces? Sí. Bueno, estas direcciones que están acá, bueno, acá están las páginas, ¿sí? Página 0, página 7, página 2, página 7, página... Bueno, acá vuelve a usar la página 7, ¿ves? Página 5, 8, 9, 2, acá vuelve a usar la página 2, una dirección que está dentro de la página 2, ¿sí? Y para estos ejercicios suponemos que al proceso se le dieron 4 marcos, nada más, para
ser ejecutados. ¿Sí? 4 más. Entonces, todos estos ejercicios están planteados con paginación bajo demanda. ¿Sí? Arranca el proceso, necesita la página 0. Entonces, acá ya se va a producir un fallo de página, porque la página 0 la tiene que cargar. ¿Sí? Entonces, cuando arranca un proceso, siempre va a haber un fallo de página. ¿Sí? Algunos autores la cuentan, otros no la cuentan, pero se va a producir un fallo de página porque no está. Después necesita un dato que está en esa dirección, ¿sí? Está en la página 7. Bueno, la página 0 la cargo en el marco 0. Siempre acá ponemos que la marco, ponemos 0 acá para nada. Pero acá podemos poner cualquier dirección que sea múltiplo de potencia de base 2. Pero ahora ponemos el 0 para no hacer mucho lío. Está en el marco 0. La página 7 la carga en el marco 1, a medida que va necesitando. Viene la 2, la carga en el marco 2. Perdón, aquí en el marco 2. Después viene bueno, todas estas fueron cargadas. Las fue solicitando, las fueron cargando, por lo tanto, un 4 páginas. Bueno, esto. La 7 está en memoria, por lo tanto, ya la usa directamente. ¿Sí? Y por eso no falla, porque ya falló en un principio. Claro, porque ya fue cargada, ya está cargada en memoria. Okay. Entonces, cuando va a calcular, va a la tabla de página que está en 1 el bit. Entonces, directamente la usa, calcula la dirección que está buscando. Después viene la página 5. ¿Sí? Ahora, de acuerdo al algoritmo, ¿cuál es la primera página que entró al proceso? La 0. La 0. Entonces, reemplaza bueno, se ejecuta el procedimiento, se produce una interrupción, tiene que llamar al algoritmo que hace el reemplazo de página, reemplaza la 5. Las otras quedan donde están. Luego viene la 8. Bueno, en la 8 reemplazar la 0, la 9. Perdón, la 5 no, perdón. Había otro marco, no me acordaba. La 5 se carga, perdón. La 5 se carga. La 8 se carga donde estaba la 0 porque fue la primera que entró. ¿Sí? Luego viene la 9. ¿Sí? Bueno, la 9, de todos los marcos que están acá en memoria, usados, de todas las páginas que están cargadas en esos marcos, ¿cuál es la primera que entró? La 7. La 7. Entonces, la 9 reemplazará a la página 7. Luego usa la 2, ya la tiene en memoria. ¿Sí? Por lo tanto, no hace ningún reemplazo. Luego viene la 4, que va a reemplazar la 2. Bueno, este es el algoritmo I. ¿Sí? Primero que entra, primero en salir. En caso de que tenga que salir. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Esto quedó claro? Direcciones lógicas. ¿Sí? Es la dirección que va a buscar la memoria, el dato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Si a qué página pertenece, lo divido. ¿Sí? Por el tamaño de la página. Luego debería ir a buscar la dirección física. Para calcular la dirección física, ¿qué hace? ¿Qué cuenta hace? Lo vimos en la clase pasada, la anterior. Le sumo el desplazamiento. Va a la tabla de página. En la tabla de página, ¿qué dato tiene? La dirección de comienzo del marco en la memoria física. Entonces, a la dirección del marco le suma el desplazamiento. ¿Sí? Va a la memoria. Hace la suma.
Ponen la dirección del marco, más el desplazamiento y calcula la dirección. Por ejemplo, si tenemos que calcular la dirección 7420, ¿qué haríamos en ese caso? La dirección 7420. La página que contiene esa dirección. ¿Dónde es el comienzo de esa página? Dijimos que arrancamos de cero. Calculadora en mano. Si arranca de cero y la página es de 1024. Y sería, empezamos por... 1024 por 7 lo podemos hacer. Así paramos en el comienzo. Si hacemos 1024 por 7, 7168. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000. 7168. 168. Acá comienza. No. Sí, ahí comienza. Y después se le suma... Pero la dirección que está buscando, ¿cuál es? 7420. Entonces, hago esto menos esto y me da la dirección que está buscando estará por acá. ¿Sí? Entonces, hago la cuenta y ya calculo el desplazamiento. Como ya sé el desplazamiento y el dato de dónde comienza esta página en memoria física, ya la tengo porque está en la tabla de páginas. Y en este caso le va a comenzar. Si acá arranca en la 0, 1024, 2048, ¿sí? Arrancaría en la 1024, está la página 7, esa es la 1024, ¿sí? Entonces, 1024 más la diferencia de esto, ¿sí? Y eso me da la dirección física. ¿Se acuerdan de eso? Lo habíamos visto, ¿no? Ahora, aparte tuvieron un ejercicio en la práctica, ¿no? Bien. Ahora, el rendimiento que esperamos sería algo parecido a esta curva, ¿sí? Yo tengo el número de páginas, ¿sí? Y el número de marcos, ¿sí? Bueno, la expectativa sería esta, ¿sí? Que cuanto más marcos tengo, ¿sí? Esta curva debería ir casi pegada a este eje, pero bueno, nunca se va a pegar, ¿sí? Siempre un fallo de página va a haber, porque la inicial seguramente ahí hay que cargarla, así que va a ser un fallo de página. Pero en esa es la expectativa que uno tendría con este algoritmo, ¿sí? Más marcos le agrego al proceso, más mejor, todavía. Pero hubo uno que se puso a estudiar todo esto. Se puso a estudiar el comportamiento de la curva, cómo era, ¿sí? Si era así realmente, si era de esta forma, si era más pronunciada la caída de acuerdo a la cantidad. Bueno, Belady se puso a estudiar, ¿sí? Y esto, el estudio que hizo es en base a ¿qué? A datos estadísticos, ¿sí? De todo lo que iba pasando a medida que se iban usando los procesos, qué estaba pasando. Bueno, recopiló todos esos datos estadísticos y en definitiva llegó a la conclusión que la curva no se comporta de esa manera, ¿sí? Sino que la curva se comporta de esta manera. O sea que empezó a hacer picos
¿Sí? Empezó a hacer picos. Ahora, ¿cómo puede ser que haga picos si a medida que yo aumento los marcos debería andar mejor? Como aumento los marcos y anda peor. Entonces, esto significa, ¿sí?, que cuando uno usa la teoría de cola, esto sucede en muchas ramas de la física, ¿sí?, y en muchos procesos. Cuando uno usa colas, sufre de lo que se llama la anomalía de Belady. Bueno, se llama anomalía de Belady porque lo descubrió él. Sufre de anomalía de Belady. Eso pasa cuando se usa teoría de cola. Eso ya está demostrado. Sí. O sea, cuando más marcos asigno anda peor. Y sí, anda peor. Sí, no anda. ¿Por qué? Porque se producen todos estos picos. Por ejemplo, yo voy a un banco, tengo 4 escritorios para atención personalizada. Esos 4 escritorios de la gente que está sentada después tiene que salir y ir a la caja. Bueno, porque todos tienen que ir a la caja. Bueno, si yo supuestamente aumento la cantidad de atención personalizada, debería andar todo más rápido. Pero ¿qué pasa? Aumento la cantidad de escritorios para atención personalizada y después ¿qué pasa? Se me va a armar un embotellamiento o una cola en las cajas. ¿Sí? Tengo 2 cajas. Por más que yo agrande las colas, ¿sí?, para atención personalizada, después uno arma. Otro ejemplo más fácil. Otro ejemplo más fácil. Yo tengo una autopista. Tengo una cabina de peaje. Se empiezan a amontonar los autos acá, ¿sí? Hay 4 cabinas abiertas. Bueno, vamos a aumentar el flujo, ¿sí? Para que esto circule más rápido. Abro 8 cabinas o 16 cabinas, ¿sí? Y acá va a aumentar la velocidad. Pero ¿qué va a pasar después? Se van a empezar a embotellar. ¿Cuándo? Bueno, esto es la anomalía de Belady. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, acá avanzan más rápido, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a venir todos estos autos que salen acá, se empiezan a frenar. ¿Sí? Sigo sin entender, entendí el ejemplo, pero sigo sin entender qué es lo que provoca la anomalía en sí. ¿El exceso de marcos o otra cosa? La anomalía de Belady demostró que la teoría de cola es así, en general. Sufre la anomalía de Belady. En este caso yo aumenté la cantidad de cabinas. Yo acá estoy aumentando la cantidad de marcos y se me producen picos. Eso pasa por la teoría de cola que sufre esa anomalía. Eso ya está estudiado matemáticamente que es así. Entonces, al pasar esto, se empezó a estudiar otro tipo de algoritmos. ¿Sí? Este es el algoritmo óptimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estudio el algoritmo óptimo? ¿Cuál sería el óptimo? ¿Sí? Yo para saber cómo funciona el óptimo, tengo que conocer el futuro. ¿Sí? Debería conocer el futuro. Ahora, ¿cómo conozco el futuro? Y bueno, el futuro lo conoceré en base también a datos estadísticos. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber? ¿Sí? Vamos directamente al... No me acuerdo si... no, pero es distinto. Sí, ahí tengo el 8 igual. No me di cuenta, empecé a modificar este.
Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Hay, cuando dice la secuencia de direcciones que necesita que usa este proceso, está en ejecución, directamente puse las páginas. ¿Sí? Bueno, acá en este caso son 3 marcos, ¿sí? Entra el 7, entra el 7, entra el 0, entra el 1. ¿Sí? Ahora necesito la página 2. ¿Sí? Necesito la página 2. Ahora, la página 2, ¿cuál reemplazaría? Entonces, yo voy a mirar el futuro. Entonces voy a ver, ¿qué página se va a usar más lejos en el tiempo? Yo tengo que mirar para allá. ¿Sí? ¿Qué página se va a usar más lejos en el tiempo? De las que están cargadas acá. La 2, la 0 y la 1. Perdón, acá. La 7, la 7, la 0 y la 1. De la 7, la 0 y la 1, de la 1 miro para allá. ¿Y cuál es la que se va a usar más lejos en el tiempo? La 1 y la 0. O sea, la 1 es más lejos. La 1 se va a usar. Es que yo no, a veces, cuando estoy tan cerca. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Sí, La 7, ¿dónde se usa? no se usa más. Ah, no se usa la 7. Bueno, si la 7 no se va a usar, reemplaza la 7. Entonces, la 2 reemplaza la 7. Después viene la 0. Está. ¿Sí? Después viene la 3. Miro, la 2, ¿dónde se va a usar? Acá. Sí. La 0, ¿dónde se va a usar? Acá. Y el 1. ¿Y el 1 dónde se va a usar? A lo último. Al último. Entonces busca cuál es el que está más lejos entre Entonces las- busca cuál es el que está más lejos y reemplaza. Entonces, la 0, ¿dónde estábamos? Acá, la 3. Se reemplazó por la 1. Reemplazó por la 1. Bueno, después viene la 0, está en memoria, viene la 4. La 4 reemplaza la 0, ¿sí? Porque la 2 la usamos acá, la 3 está acá, la 0 es la que está más lejos. ¿Se entiende cómo funciona el algoritmo? Entonces, mira hacia adelante. Entonces, este sería un algoritmo óptimo. Ahora, este algoritmo óptimo, ¿ustedes piensan que se puede implementar? De no sé. Medio raro. Medio raro. Medio raro. Y el tema es que, de que se vaya asignando y después cuando se deja de usar uno, este se elimina, pero si se utiliza en el futuro, se vuelve a poner, no consume. ¿No qué? Que por ejemplo, en el caso del 3, de que reemplaza el 1, pero después el 1 se vuelve a usar, como que se recarga la página. Se vuelve a cargar la página en el marco. Ah, sí, se vuelve a cargar. Sí. Cuando se vuelve a cargar, no gastan algo. Y consume recursos porque tiene que ejecutarse la rutina, ejecutarse la página. ¿Sí? No recuerdo el programa del cargado de otra página, ¿no? No, porque la página ya no está mal. Si la 1 vos la sacaste y después la vuelve a usar, la tiene que ir a buscar al disco. Para lo único que te servía esto es si fuera constante. Sí. Sí, puede ser lo mismo. Y siempre el mismo proceso, Por eso. pero bueno, En caso de que en no se definitiva sepa, eso es medio raro. Entonces, en realidad este algoritmo se usó, pero ¿se usó para qué? Para testear y comparar el resto de los algoritmos. A ver cuál estaba más cerca del óptimo. O sea, el óptimo es como un algoritmo ideal. Ideal, sería como el algoritmo casi ideal. ¿Sí? Pero sirve para comparar el resto de los algoritmos cuál está más cerca del, cuál estaría más cerca del óptimo. ¿Sí? O sea que si yo estoy parado acá, ¿sí? El óptimo mira hacia allá, ¿sí? Mira hacia allá. Ahora, si yo pongo un espejo acá,
voy a estar reflejándome hacia atrás, ¿sí? Entonces, hay otro algoritmo que usa esta técnica, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Que es el algoritmo LRU. ¿Sí? El algoritmo LRU, que sería, se le hace Centric User, no, el inglés mío veo malo. El menos recientemente usado, ¿sí? O sea, el que está, en este caso sería el que está más lejos, ¿sí? El que está más lejos en esta cola que viene para acá, ¿sí? El que está más lejos. Bueno, entonces, el algoritmo LRU, el menos recientemente usado, ¿sí? Bueno, lo mismo, acá tenemos la secuencia de páginas, ¿sí? Este sí es igual que el anterior. El mismo ejemplo, ¿sí? En el ejemplo anterior teníamos, creo que 8 fallos, ¿no? Si no recuerdo mal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces, el menos recientemente usado. Bueno, esta traducción, mira. ¿Qué más lejos usó el tiempo? Sería, no sé cómo traducirlo. Muy raro. Acá tengo la misma secuencia que en la anterior. ¿Sí? Bueno, acá va a ir cargando, bajo demanda. ¿Sí? Se va cargando. Acá tengo que cargar la página 2. ¿Sí? De la página 2 voy a ver cuál es el menos recientemente usado. En este caso, la página 7 se usó acá, la 0 se usó acá, esta más reciente se usó, ¿sí? Por lo tanto, reemplazo la 7. ¿Sí? Luego viene la 0, ¿sí? De la 0 veo de todas las páginas que están cargadas, que es la 2, la 0 y la 1, la 2, bueno, la 2 se usó acá, la 0 está cargada. La 0 está cargada, así que no habría problema, acá no hay fallo de página. Luego viene la 3, de la 3 miro, la 2 se usó acá. Y el 0 se usó recién. La 0 se usó recientemente Y el 1 y la 1 se usó acá. ¿Sí? O sea, profe, no importa la cantidad de veces que se usó, sino cuándo fue la última vez. ¿Cuándo fue la última? Sí. Claro, por acá, ¿dónde estábamos? En la 3, ¿no? Claro, por acá tengo la 0 está repetida, ¿sí? Y acá la 0 está repetida. Pero bueno, en este caso la 0 ya se usó de nuevo acá. ¿Sí? No es que se va a reemplazar esta. No como se usó acá. Si hubiese sido FIFO, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese reemplazado la más vieja. ¿Sí? Bueno, ahí hay un caso. Si hubiese sido FIFO, hubiese sido al revés. ¿Sí? Hubiese reemplazado la página más vieja. Pero ¿qué pasa? Si usó de nuevo la página. Y el FIFO eso no lo tiene en cuenta. Por lo tanto, ahí está que cuando yo asigno, por eso que surge la anomalía esa de vela. Bien, entonces, estamos en la 3. Ahora la 0 está cargada en memoria. ¿Sí? Luego la 4 mira hacia atrás. ¿Cuál es la que más lejos del tiempo se va a usar? ¿Sí? La 2
se va a usar acá, la 0 acá y la 3 acá. Bueno, entonces reemplaza la página 0. ¿Sí? Después viene la 2, ¿sí? La 4, bueno, recién se usó. La 0 se usó acá, va a reemplazar la página. La 2 reemplaza la. Bueno, y así siguiendo con el resto. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Todos estos algoritmos están en el cifra. Yo les hago esta tablita por las dudas que tenga, va a ser cosas que tengan garantía aquí un final. Si la sacan por promoción, mejor, pero sí. ¿Alguna pregunta sobre este? Bueno, este sería como el espejo del óptimo, ¿sí? Eso también tendría que me constar. Y no es. No, este no. No, este no. Porque no es tampoco como el óptimo. Llega al óptimo. ¿Sí? Ah, ok. No va a llegar al óptimo. Date cuenta que este tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 fallos de página. Es el mismo ejercicio. Tiene más que el anterior. Tiene 2 más que el anterior. ¿Sí? Entonces se aproxima. Tendría que haber hecho el primero con la misma secuencia. Ah, sí. Sí, el primero tiene como. El una FIFO. No, secuencia. pero eso es otra secuencia. Ah, ok. Pero bueno, lo iba a hacer todo con la primera secuencia y después me di cuenta que no me servía para el ejemplo, entonces la cambié, pero me olvidé que cambié el primero. Bueno, algunas implementaciones, porque este es un algoritmo que por ahí modificado es el que se usa, ¿sí? Algunas implementaciones de cómo se hizo a través de un contador, ¿sí? Para saber cuál es la página que más lejos del tiempo se va a usar. Bueno, había que meterle ahí, grabarle el reloj, ahí, el clock, para saber cuál es la página más vista, ¿sí? Menos recientemente usada. También se usó en otras implementaciones, se usó una pila, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la pila? El trabajo de la pila, porque para saber cuál es la última, la que está al fondo, ¿sí? Pero si yo uso una pila, o se usó la pila, hay mucho trabajo en saber que tenemos que sacar todas, ¿sí? Para saber cuál es la pila. Después de la pila, una lista doblemente encabezada sería lo más correcto, porque ahí no tengo que ir metiendo en la pila y después sacar para saber cuál es la última. Como en una lista, ustedes saben lo que es una lista doblemente encadenada, ¿sí? Tiene puntero a la siguiente y tiene puntero hacia atrás, ¿sí? Bueno, después están este otro tipo de algoritmo que también es el LRU, pero es por aproximación, ¿sí? Usando, en este caso, sería el algoritmo de bits de referencias adicionales, ¿sí? Acá en este caso tengo un conjunto de bits
Se empezaron a usar 8 por ahí, pero ¿qué pasa? Después se usaron 4, se pueden usar 2, 6, ¿sí? Que son bits adicionales, que están agregados, por supuesto, a la información de la página, ¿sí? Entonces, en principio esto está todo en cero, ¿sí? En principio esto está todo en cero. Esto trabaja con lo que sería un registro de desplazamiento, ¿sí? Esto se implementó con hardware, ¿sí? Es rápido, ¿sí? ¿Se acuerdan alguna? Bueno, creo que no se vio mucho, pero alguna instrucción, sí, vieron registro de desplazamiento en la arquitectura, pero hay instrucciones que funcionan, de cómo funciona un registro de desplazamiento, ¿sí? Que se va produciendo un corrimiento de bits, ¿sí? Entonces, en principio, ¿sí? Se usó estos registros, estos representan, sería información de cada página, ¿sí? A ver, ¿cómo lo podemos hacerlo más fácil? Vamos a suponer 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, para que se entienda mejor, ¿sí? Vamos a suponer que está todo en cero. Bueno, sí, va a estar todo en cero. Esto arranca. Entonces, cuando se usa una página, esto se pone en 1, ¿sí? Luego, en algún cambio de contexto, cuando se produce un cambio de contexto, se produce el corrimiento. ¿Sí? Se produce el corrimiento. Este sería, este ejemplo es de un registro de 8, para hacerlo más fácil, más cortito de 4. ¿Sí? Entonces, se usa otra página, o se usa la misma página, ¿sí? Entonces, se agrega un 1 acá, ¿sí? Y en el cambio de contexto, se produce el corrimiento, ¿sí? Se usa esta página, y bueno, se le agrega un 1 acá, ¿sí? Cuando hay un cambio de contexto, se produce el corrimiento, ¿sí? Entonces, Cuando hay un paso de página. ¿eh? No es cuando hay un paso de página. Sí, no, hay un paso de página, sí. No, ¿qué cambio de contexto? No hay un paso de página. No. Cuando hay un fallo de página que se produce, bueno, se va a activar la rutina de cambio de página por el marco libre, o si está libre o no está libre. Entonces, ¿cuál es la página que más se usó? Y bueno, la que tiene el número más grande, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si esto está todo en cero, quiere decir que la página no se usó nunca, ¿sí? En este caso, se usó una determinada cantidad de veces, ¿sí? Sería En este, una vez en los dos primeros periodos. ¿en cuál? ¿En segundo? Sí. Sí, se usó 2 veces, ¿sí? Aparte cuando se cargó, por eso serían 3, ¿sí? Bueno, en este caso se usó siempre, ¿sí? Esa página, por eso está todo en 1. Entonces, se chequean de todos esos valores que están cargados en el registro, cuál es la página que menos se usó. Entonces, se reemplaza esa página. ¿Se entendió? Entonces, esto funciona con un registro de desplazamiento, ¿sí? Se va marcando con 1 las páginas que se van usando, ¿sí? Y se produce un desplazamiento de ese registro, ¿sí?
se quita el valor del final y se agrega un 0 al principio. ¿Bien? Bueno, se produce un corrimiento de los datos. ¿Sí? Yo lo fui borrando acá, pero en realidad es un corrimiento de los datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Si se usa otra vez, por ejemplo, en la tercera línea, se aumenta el número. No, y bueno, pues se va a producir un corrimiento y siempre va a estar en 1 esto, porque. Claro. Ok. Si esto hace trabajo. Siempre va a estar en 1. Si está en 1, esa página no la va a reemplazar, ¿sí? Va a reemplazar la que tiene el número menor, ¿sí? Que es la que menos usó. Bueno, este es otro de los algoritmos que es segunda chance por reloj. ¿Sí? En este caso funciona con un solo bit. ¿Sí? En este caso funciona con un solo bit. ¿Sí? Se llama reloj porque, bueno, lo que pasa es que yo puse ese ejemplo, sería algo parecido a esto, ¿sí? Un reloj, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver este ejemplo, ya que lo escribí. Estas serían todas las referencias, ¿sí? Este es el bit de referencia. Está en 0, está en 0, está en 1, está en 1, está en 0, está en 1, está en 1. ¿Sí? En realidad es una cola, es un FIFO, ¿sí? Pero circular, es una cola circular. Entonces, ¿qué pasa cuando necesito reemplazar una página? Miro el bit de referencia. ¿Sí? Al mirar el bit de referencia, acá estamos suponiendo, en este ejemplo, que la manecilla del reloj está parada acá. ¿Sí? Entonces, miro el bit de referencia. Como el bit de referencia está en 1, eso significa que la página fue usada. Entonces, si la página fue usada, le doy una chance más. No la saco. Me voy a la siguiente. Está en 1. Como está en 1, esa página fue usada. Entonces le doy una chance más. ¿Sí? Voy a la siguiente, que sería este ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando le doy la chance, lo cambio al bit. Se lo pongo en 0. ¿Sí? Porque la próxima vuelta, para que la próxima vuelta se use. ¿Sí? Pero ustedes tengan en cuenta que recién se va a usar cuando use todas estas páginas que están acá, si es que no han sido modificados. ¿Sí? Entonces, veníamos con, estamos parados acá. Está en 1, le doy una chance más, lo pongo en 0. Esta está en 1, le doy una chance más, lo pongo en 0. Vengo a esta está en 0, entonces reemplazo esta página. ¿Sí? Y estas que están acá, que le di una chance, tienen que pasar todavía todas estas páginas para que se vuelva a usar. ¿Sí? Entonces le di una segunda oportunidad. ¿Quedó más o menos? Sí. Yo traté de hacer un ejemplo, pero vamos a ver si se entiende. Sí, se alcanza. Ah, muy chiquitito. No lo hice completo para no. Pero bueno, tengo la. Ah, la vamos a hacer acá. Una cola como para ver cuál es.
para marcar los bits como quieran. Entonces la 7, ¿sí? Cargo la 7, el bit de referencia está en 0, ¿sí? Cargo la página 0, está en 0. Cargo la 1, está en 0. Ahora cargo la 2, ¿sí? Al cargar la 2, lo que voy a hacer es ver en la cola qué es lo que tengo. ¿Cuáles están con el bit en 0? En este caso están en todo ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar la página 0, ¿sí? ¿Los dos 0? Sí. Y pongo el bit en 0. ¿Siguen? Sí. Entonces la 2 reemplazó la 7. Si la 7 está reemplazada. Entonces, ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora viene la 0. La 0, ¿qué pasa? sí, está. Ya está en memoria. Si está en memoria, ¿sí? No la tengo que reemplazar. Le pongo el bit de referencia en 1. ¿Eh? Porque en un momento se tiene que poner 1. Se pone en 1 cuando ya está. ¿Sí? Luego viene la 3. ¿Cuál va a reemplazar la 3? Tengo que ir a la cola. Vengo en la cola. ¿Ve? ¿Qué pasa con la 0? Tiene el bit de referencia en 1. ¿Sí? Si tiene el bit de referencia en 1, ¿qué hago? La salteo. ¿Sí? Y me voy a la que sigue. La que sigue es la 1. Tiene el bit de referencia en 0. Entonces reemplazo la página 1. ¿Sí? La 3 le pongo. ¿Y qué pasa con esta? Va a pasar al final de la cola en 0. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en vez de poner el ejemplo de arriba. Entonces usar el ¿Acá? 0, Sí, claro. Ahí me dice, bueno, si viene 2 veces seguido, y bueno, ya está marcada el 1. Lo deja, está. Puede preguntar. mejor me darle una más vuelta. Y no. ¿Se entendió? Ahora esto es lo que quise hacer acá, pero no se va a ver. Acá se ve mejor, ¿sí? Esta es la C. Luego viene la 3, ¿sí? Viene la 3. ¿Cuál va a reemplazar la 3? Y bueno, va a la cola y va a reemplazar la 1, ¿sí? Perdón. A pesar de que se reemplazan, se siguen escribiendo en la lista de la cola. Sí, en la cola se marca, sí. En realidad es una cola circular, ¿sí? Ok. Bueno, después viene la 0 ya está en memoria, por lo tanto no sufre nada, ¿sí? No hay cambios. Bueno, no, este es un ejemplo, bueno, de lo que sería por eso se llama segunda chance o reloj, ¿sí? Perdón, profe. Del ejemplo anterior, si el número vuelve, ¿se cambia el valor de la potencia? O ¿Si el número? si el número vuelve, por ejemplo, en el caso del 1, que al final vuelve, pero ya fue reemplazado. No. Si ya fuera pasado, ya está. ¿Ya está, se deja de contar? No está más. Sí. Ok. Pasó al final de la... si fue reemplazado, pasó al final de la cola en 0 si estaba en 1. Y si no, hasta que no fue referenciada, no va a estar como cargada en la cola esa. Sí está, real, pero bueno. Para el ejercicio nuestro, ¿sí? Cuando se vuelve a usar, se
se marca en la cola. ¿Sí? Bueno, acá. El 4 reemplaza el 2. Y después al siguiente pues, vuelve a usar el 2. El 4, en este caso, Reemplaza el 2. reemplaza al... acá como tenemos. Sí, reemplaza... Acá, en este caso, la que están en rojo, Sí. ya no están, fueron reemplazadas. Sí. Ya no están más. Reemplazaría al 2, que Sí. está en centro. Sí. Y después al siguiente. Entonces acá, la 4, tercio. ¿Sí? Y el siguiente es el 2. El 2, ¿qué pasa? ¿Cuál reemplacé? A la 2. No está mal la 2. ¿Sí? Entonces se lo dejan rojo. Sí, estaría en rojo, sí, porque no está mal. Okay. Después viene la 2. Y bueno, cargo la 2 otra vez. Y va a reemplazar la 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener un 2 en rojo y un 2 recién cargado. Bueno, yo las marqué en rojo para saber que ya fueron reemplazadas en realidad. Okay. Acá la taché, no tengo un rojo para Okay. escribir. ¿Sí? Porque ya se me dejaba en duda. Si se volvía a usar, entonces se dejaba en la cola. De este algoritmo hay, nosotros vamos a usar la versión esa que vimos recién, pero hay como dos versiones de este algoritmo. Una, que la manecilla del reloj siempre va quedando en la última posición, ¿sí? Donde reemplazó la página. Y otra versión, la manecilla del reloj siempre se va a cero, ¿sí? Arranca de cero. Reemplazó una página y vuelve acá, ¿sí? Siempre se va al principio de la cola. Este es un segunda chance por reloj mejorado. Y en este caso, en lugar de usar un bit, usa 2 bits. El primero es el que ya vimos. Y el segundo es el de modificado. Si la página fue modificada o no. Entonces, ¿qué pasa si la página es de lectura, por ejemplo? La página no fue modificada. Si la página no fue modificada y fue de lectura, por ejemplo, es una página víctima, ¿es necesario grabarlo otra vez en el disco? Y no, porque ya si la página no fue modificada, ¿para qué la vas a sacar de ahí, pasarla al disco? Y ya está en el disco. Y vos la trajiste del disco. ¿Sí? En un momento la trajiste del disco. ¿Sí? Ahora, si lo usaste como solo lectura, no la modificaste. Y si no la modificaste, ¿para qué la vas a volver a grabar en el disco si ya está en el disco grabado? Esta es la idea del segundo bit de modificación. Y bueno, acá no fue ni usada ni modificada. Acá no fue usada, pero fue modificada. Usada y no modificada. Y bueno, acá fue usada y modificada. Son las 4 opciones que tenemos. ¿Se entendió usted? Entonces, el segundo bit hace referencia a si la página fue modificada o no. Si la página no fue modificada, no es necesario volverla a llevar al disco porque ya está en el disco. ¿Sí? Porque en algún momento se trajo a memoria.
Bueno, estas están en el... Yo las nombro porque se han dado en años anteriores, ¿sí? Aunque no se haya hecho práctica de esto, el profesor las ha dado, ¿sí? Están en el sitio, así que son los algoritmos de base de conteo que se llaman, ¿sí? Bueno, estos tienen un contador asociado, ¿sí?, a cada página. Entonces, uno es el LFU y otro es el MFU, que son contrarios, ¿sí?, uno al otro. Uno dice la menos frecuentemente usada y el otro dice la más frecuentemente usada, ¿sí? Entonces, tiene un contador de la cantidad de veces que se usó. La que menos se usó, en este caso, es reemplazada. Y el otro tiene otra teoría, que como se usó mucho, supone que esa rutina que estaba en ejecución es como que ya terminó, entonces la va a reemplazar por otra, ¿sí? Reemplaza esa página, ¿sí? Son implementaciones que se hicieron, pero bueno, no tuvieron mucho éxito, ¿sí? En realidad lo que más se usa es el algoritmo de segunda chance, ¿sí?, que es el que usan los sistemas operativos Linux. Usan la segunda chance. Todo entre comillas, ¿sí? Porque las cosas, los sistemas operativos modernos, tienen otras cosas, ¿sí? A medida que vamos viendo esto, vamos a ver que van cambiando las cosas, ¿sí? Se van modificando. Bueno, otro tema. Esto tiene que ver cómo hago el reparto de la asignación de marcos a los procesos, ¿sí? Uno es cómo hago la asignación inicial de marcos a los procesos, y otro es cómo hago la sustitución de marcos en los procesos. La paginación bajo demanda, habíamos dicho que es más teórico que otra cosa, ¿sí? Porque en realidad, con la primera página que yo cargue, no voy a tener mucho éxito, ¿sí? Tengo que cargar más de una. Después vamos a ver un ejemplito fácil. Está bastante asociado a arquitectura de computadoras. Entonces, acá debemos tener en cuenta, en este caso, los tipos de procesamiento, ¿sí? En la que tiene que ver con la asignación inicial de marcos, puede ser equitativa o proporcional, ¿sí? Equitativa, en este caso sería, a cada proceso le asigno la misma cantidad de marcos. La otra, proporcional, le voy asignando de acuerdo al tamaño de los procesos, ¿sí? Hay procesos que por ahí usan mucha cantidad de páginas. Eso depende cómo estén declarados y tiene mucho que ver con la programación, ¿sí? Sí, un tema que habíamos tocado nosotros era cuando vimos segmentación. La segmentación que tenían en cuenta, se supone que cuando apareció el paradigma de programación estructurada, y luego el paradigma de objetos, ¿sí? Vamos al de programación estructurada.
el programa se empezó a dividir en lo que sería distintos procedimientos y funciones, ¿sí? Entonces, un buen programador lo que hacía era armar sus rutinas, ¿sí? Porque hay rutinas que podían usar seguido. Entonces se armaba una función, una rutina, y el programa en general estaba dividido en procedimientos y rutinas. Cada de esas rutinas trataba de hacerla lo más corta posible, lo más chica posible. Entonces, en el caso de una distribución de marcos en forma equitativa, eso lo vamos a tener en cuenta cuando los procesos son interactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varios usuarios trabajando sobre un equipo, sobre un servidor. Y ustedes saben que la memoria virtual, en algún momento nos podemos llegar a quedar con la pila de marcos vacía, libre, ¿sí? Sin nada. Entonces, ¿qué pasa en los procesos interactivos? Y en los procesos interactivos es bueno que yo le saque uno para darle al otro. ¿Por qué voy a penalizar al otro sacándole marcos que está usando el otro, ¿sí? El otro proceso? Entonces, en ese caso siempre lo que se hace es darle a los procesos equitativamente la cantidad de memoria, ¿sí? De marcos libres. En cambio, una teoría de asignación de marcos en forma proporcional se puede dar en los procesos batch, porque los procesos batch en los mainframe, porque en los mainframe, ¿sí? En los mainframe se corre mucho el proceso batch, donde los corre el operador. Entonces, cuando todo el proceso ya está armado, de lo que se llama el Shop Control Language, ¿sí? Ya tiene información del tamaño de los procesos, ¿sí? Al tener información del tamaño de los procesos, el sistema operativo le asigna la cantidad de marcos necesarios, ¿sí? Y a otro proceso más chico, un proceso que hace entrada-salida, por ejemplo. Se lee un archivo, lo va leyendo registro por registro, lo hace una modificación, lo guarda en otro archivo, ¿sí? Lo pasa haciendo entrada-salida, entonces tiene poco uso de la CPU, ¿sí? En cambio, un proceso orientado a CPU, que usa mucha CPU, ¿sí? Y muchos datos, a ese proceso se le pueden asignar mayor cantidad de marcos. ¿Se entendió? Entonces, asignación inicial de marcos en forma equitativa o en forma proporcional. Equitativa, a todo le doy lo mismo. Proporcional le voy dando de acuerdo al tamaño de los procesos, ¿sí? Por eso dice procesos batch acá y procesos interactivos acá, ¿sí? Porque en los procesos interactivos se conectan mucha gente, ¿sí? al equipo. Entonces, a todos le doy lo mismo. ¿Por qué voy a penalizar a uno dándole más que al otro? ¿Sí? En cambio acá, yo ya conozco de antemano, ¿sí? Porque es el operador el que va a correr los procesos batch, ¿sí? Entonces, en todo el Shop Control Language ya sabe el tamaño de los procesos, ¿sí? Qué cantidad de memoria va a usar. Entonces se le puede asignar en forma proporcional. El otro tema es la sustitución de marcos, ¿sí? La sustitución de marcos. ¿Cómo hago la sustitución
de marco. Esto ya lo hablamos hace un ratito. Si era sustitución local o si sustitución global. ¿Sí? En estos ejemplos que vimos acá, estamos haciendo una sustitución de marcos en forma ¿qué les parece? ¿Esto me dice de qué procesos son? No me dice, acá suponemos que es de un solo proceso. ¿Sí? Esta secuencia es toda de un solo proceso. Entonces estoy haciendo un reemplazo, una sustitución en forma local. ¿Sí? Entonces, cuando necesita, el proceso ese necesita un marco libre, se lo saca al propio proceso. ¿Sí? Ahora, una sustitución de marco global, eso significa que cuando necesite un marco libre le puede sacar a cualquier otro proceso. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en forma local, o sea, en los procesos interactivos, bueno, si vos estás corriendo un proceso y te faltan marcos, bueno, sacrifica lo tuyo, no sacrifique los de este. ¿Eh? Él tiene una cantidad asignada, ¿sí? Vos tenés una cantidad, bueno, arreglate, ¿sí? Arreglate con lo tuyo. Reemplazá lo tuyo, ¿sí? En cambio, en los procesos batch, podemos llegar a sacrificar los marcos de otro proceso, ¿sí? Porque ahí, como son procesos batch, los corre el operador, ¿sí? Y dice, bueno, este proceso tiene más prioridad que otro. Entonces, hasta lo que puede hacer, si tiene un proceso de ejecución, lo que puede hacer es holdearlo, ¿sí? Si el otro proceso necesita marcos libres y no los tiene, hasta lo puede holdear, lo manda al disco, el proceso que está en ejecución usa los marcos de otro proceso, cuando termina, el proceso que te ha holdeado lo puede volver a seguir la ejecución. Entonces, por lo general, se puede llegar a usar una sustitución de marcos global, ¿sí? Que reemplace un proceso que use los marcos de otro proceso. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que el mismo tipo de marco que reemplaza a un proceso que utiliza el mismo tipo de marco. No. Vamos a suponer el ejemplo este que vimos recién, ¿sí? Que yo hice recién. Bueno, acá están los marcos, ¿sí? Marco 0, marco 1, marco 2. Con reemplazo global, lo que yo me refiero es, por ejemplo, acá está el marco, acá se va a usar el marco 1 del proceso A. ¿Sí? Acá está el marco 2 del proceso B. ¿Sí? Vamos a poner acá se puede usar el 1. ¿Sí? Acá se puede usar el 0. Acá se puede usar el marco 3 del proceso C. ¿Sí? Entonces, cuando hago el reemplazo, a medida que se van usando las páginas de distintos procesos, cuando necesito sacrificar una página, no me fijo si es del mismo proceso, sino que sacrifico la de otro proceso. A eso se refiere con global. ¿Sí? Acá yo tengo muchos procesos ejecutándose, y si necesito una página libre, ¿cuál sacrifico? Cualquiera. ¿Sí? Eso es global. Por eso está más asociado a lo que sería el procesamiento batch. ¿Sí?
En cambio, el interactivo, ¿sí? Le doy, perdón, en el interactivo, cada proceso va a reemplazar los marcos de su propio proceso. Bueno, qué bacana, ya tengo una... Bueno, falta bastante todavía, ¿no? No terminamos más.